también llegar con esta misma palabra hasta donde usted está. Amén. Sabemos que el Señor está ya a las puertas, su venida está pronta y tenemos que tratar de llevar su mensaje de una forma expedita, de una forma rápida, porque el tiempo ya no es mucho, mis hermanos, y tenemos que, como le decía hace un momento a mis hermanos, salvados por Cristo, andando como sabios, mis hermanos, no como necios, amén, entendiendo que los días son malos y dándole gracias al Señor porque Él está con nosotros y su promesa es que estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, amén. Así que para comenzar vamos a orar porque necesitamos que sea Dios a través de su Espíritu Santo el que nos guíe a toda justicia, nos guíe a toda verdad a través de su palabra, ¿cierto? Porque palabras humanas quizás puedan ser muchas, pero el Espíritu de Dios es el que nos hace volver del error, el Espíritu de Dios el que nos convence de pecado. Amén. Así que por aquí le habla su hermana Melita, dándole siempre la honra y la gloria al Señor, porque me da vida para poder vivir esta nueva vida de la forma que al Señor le agrada y entendiendo que también, así como estuve yo un día, hay muchos más que hoy lo están y que cada día se pierden, que cada día parten de esta tierra sin el Señor. Y eso es algo que como cristianos y con el amor de Dios en nuestro corazón debe de preocuparnos. Amén. Así que vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias, Padre, por otro día más de vida, Señor. Te pido, Señor, que en el nombre de Jesús, Padre Celestial, tomes dominio, Señor, de mi mente, de mi corazón, Padre Celestial, para que así, Señor amado, todo aquello, Dios mío, que quizá el enemigo pueda usar, Dios, como una ventaja, Padre Celestial, para atormentar mi vida, Señor, y no darme la libertad, Padre Celestial, que se necesita, Dios mío, para poder transmitir tu mensaje, Señor amado. Sea usted cortando todo aquello, toda cadena, bendito Dios de la gloria. Te ruego, Señor, por los hermanos y hermanas, Padre, que oirán, Señor, esta palabra, bendito Dios, otros que la verán, bendito Dios del cielo, pero te ruego, Señor, que tu bendición esté, Señor amado, sobre ellos, bendito Dios, sobre su casa, Señor, sobre sus trabajos, Padre Celestial, sobre los deseos, Señor, de su corazón, bendito Dios de la gloria. Nuestro corazón, Señor, anhela muchas cosas, Padre eterno, y muchas veces, Padre, nos sentimos frustrados, Dios mío, al no poder alcanzarla, Padre, pero te ruego tu misericordia sobre nosotros, Señor, y ayúdanos a estar en paz, Dios mío, a guardar paz en nuestro corazón, Dios mío, y a entender, Padre Celestial, que nuestros tiempos, Señor, no son los suyos, Señor, y que el tiempo suyo, Padre, es el perfecto. Gracias te doy, bendito Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias le doy, como decía Dios, por este momento en que vamos a estar meditando un momento en la palabra del Señor. Vamos a leer Apocalipsis 9. Amén. Es un poquito largo, mis hermanos, pero démosle este tiempo al Señor. Meditemos un momentito en su palabra, porque a veces nos pasa que sacamos texto de contexto porque solamente leemos algunos versículos y no nos damos cuenta quizás que nos estamos equivocando por no haber leído quizás todo el pasaje. Amén. Para entender mejor, de hecho, a veces, no a veces, en verdad la mayor parte del tiempo, siempre es bueno estudiar la palabra con dedicación. Sabemos que nuestra vida es una vida llena de afanes, llena de ansiedades, en que tenemos que cumplir siempre en diferentes áreas de nuestra vida, pero que lo más importante no se nos olvide que es aprender del Señor. En Jeremías 9 dice que si en algo debe gloriarse el hombre, dice que es en conocerme y en entenderme, dice el Señor. No en lo que nosotros sepamos, en lo que nosotros logremos, sino que tenemos comunión con Dios. Y eso es algo que sí, por lo cual deberíamos gloriarnos, decir gracias, Señor, porque tengo esa comunión contigo que antes yo no conocía ni tenía. Gracias porque a pesar de que hay pruebas, estoy tan tomada o tomado de tu mano tan fuertemente
que nada de eso logra apagar mi fe. Quizá en algún momento mi fe tambalee, pero ahí estás tú, Señor, y eso me hace sentir seguro, eso me hace sentir segura. Amén. Entonces, la palabra del Señor, como decía, se encuentra en Apocalipsis 9. Y dice así: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol, el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio el poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenía como corona de 6 oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían cola como de escorpiones y también aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abdón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí, viene aún 2 ayes. Después de esto, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Qué tremendo cuando uno lee este tipo de palabras, mis hermanos, mis hermanas, ver la dureza del corazón del hombre, ver que ellos vieron todo esto que estaba aconteciendo y ni aún así se arrepintieron. ¿Cómo a veces creemos nosotros que podemos confiar, mis hermanos, en que las personas nunca nos van a fallar? ¿Cómo podemos pensar siquiera en que podemos confiar en nosotros mismos cuando Pablo le decía a Timoteo, ¿cierto?, que se cuidara de sí mismo? Es porque el corazón del hombre es más perverso que todas las cosas y es una realidad. ¿Quién lo conocerá? Solamente Jehová. Amén.
Imagínense, mis hermanos, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Por qué el Señor obraría de esta manera? ¿Siendo acaso que no es un Dios perdonador? ¿No es un Dios compasivo? ¿No es un Dios misericordioso? ¿No es aquel mismo Dios que no viene todavía porque no quiere que ninguno se pierda? Amén. Todos esos atributos tiene el Señor, mis hermanos. No lo dude nunca. Pero también Él tiene en su ser justicia. Él es un ser justo, como ya creo que lo hemos hablado en otras oportunidades. Amén. Entonces, Él si es justo, aquellos que hacen lo bueno y lo recto ante sus ojos, obviamente van a tener el premio cierto que será la vida eterna. Pero aquellos que hacen lo malo y las cosas que no agradan al Señor, no tendrán cabida en el reino de los cielos, mis hermanos. Y esa es una realidad. Por eso la importancia y la urgencia de predicar la palabra del Señor. Amén. Si nosotros vemos que alguien va a punto de caer, ¿cierto? A un abismo, si va por un camino donde ese camino quizás no tiene una salida, sino que tiene un lugar donde ese camino termina. Y luego de eso hay un barranco. Y nosotros conocemos que ese camino no está todo terminado. Entonces, ¿acaso no vamos a ir a decirle a aquellas personas que van por esa carretera que ese camino no está terminado, que ese camino no tiene término, que ese camino es un peligro irse por esa carretera? ¿O simplemente, bueno, él eligió irse por ahí, que se vaya nomás? No, porque nuestra actitud sería decirle, por ahí no, devuélvete, sal de ese lugar porque vas a caer, porque puedes tener un accidente grave, porque vas a morir. Esto es lo mismo. Todos aquellos que van caminando sin el Señor no van, ¿cierto?, a la vida eterna. Ellos van a la muerte eterna. Bienaventurados, dice la palabra de Dios, aquellos que detienen, ¿cierto?, a los que van camino al abismo. Y eso es lo que hoy estamos haciendo nosotros como hijos de Dios, predicando la palabra del Señor. No solamente entre nosotros, ¿cierto? No solamente entre los que conocemos la palabra de Dios. Porque de una u otra manera tratamos de predicarle a aquellos que no conocen del Señor. Hoy es más fácil que antes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay diferentes medios, ¿cierto?, donde predicar la palabra del Señor. Entonces ahora el que no lleva un mensaje de Dios simplemente porque no quiere, porque no es su prioridad. Porque antes, por ejemplo, dentro de una iglesia, el que predicaba no podía predicar hasta que el pastor o el líder le otorgaban, ¿cierto?, el permiso para hacerlo, o lo destinaban a llevar una palabra. Y hay muchos que quizás, como hay buenos líderes y hay malos líderes, ¿cierto? Aquellos que le tenían algo a algún hermano, alguna hermana, podían pasar meses que no le daban una predicación o un trabajo en la iglesia. Hoy se ha expandido tanto, la tecnología ha avanzado tanto, que gracias a eso, aquellos que quizás no le dieron un lugar en una iglesia, en un templo, hoy lo pueden hacer por las redes sociales. O sea, ya no hay excusa para decir, no, es que yo no llevo el mensaje de Dios porque mi pastor, mi pastora, mi líder no me da la oportunidad para hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios también hace que las cosas que quizás el mundo prepare y crea para su bien propio, el Señor también toma ventaja de eso, ¿cierto? Y hace que sus hijos, que son sabios, aprovechen esta oportunidad de llevar el mensaje de salvación, amén, a toda criatura por estos medios. Amén. Antes de que todas estas cosas que acabamos de leer y que estamos reflexionando en ellas sucedan. Amén. Porque antes de que acontezca todo esto, sabemos que la iglesia será levantada, porque la iglesia no pasará por la tribulación. Amén. Esto ya va a haber sido, por lo que yo entiendo, mis hermanos, usted me corrige si estoy equivocada, en el segundo periodo, ¿cierto? Son 7 años. Y en la mitad del segundo periodo se supone que ya estará pasando esto. ¿Por qué? Porque la gente no quiere entender, no quiere creer,
no quiere mirar las señales porque es tan ciega, mis hermanos. Pero también debemos entender que, como acabamos de decir también, que el corazón no es bueno, que el corazón es perverso más que todas las cosas. Si aún aquí, mis hermanos, viendo todo esto, porque esto va a pasar de forma literal. Aquí no hay simbología, mis hermanos, en cuando se derrame, ¿cierto? Las copas de la ira, ¿cierto? Cuando los ángeles toquen las trompetas, porque son 7, y aquí solamente estamos leyendo la quinta y la sexta, capítulo 9. Entonces, nosotros no podemos creer que que la gente, no es normal que la gente no entienda, porque el enemigo se ha encargado de entenebrecer la mente de los humanos, de cerrar sus ojos, ponerle una venda, ¿cierto? De que no escuchen la voz del mensaje del Señor. Amén. Entonces nosotros como cristianos, este es un tiempo en que debemos ocuparnos de lavar nuestra ropa y de que estén sin mancha y sin arruga para la venida del Señor, de que nuestras lámparas estén llenas de aceite para que cuando Cristo venga nosotros podamos volar con Él. Amén. Y también mientras hacemos todo eso tenemos que tratar como hijos del Señor, porque dice la palabra de Dios que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. Amén. Y por un alma que nosotros traemos al arrepentimiento, cubrimos, mis hermanos, multitudes de pecados. Entonces, nuestra labor es no ser egoísta, nuestra labor es entender que todos aquellos que caminan sin Dios están en peligro. Amén. Y Dios nos ha dado a nosotros, ¿cierto? Él dice el entendimiento, la sabiduría para comprender eso, y por eso es necesario que nosotros prediquemos la palabra antes de que Cristo venga, ¿cierto?, por su iglesia, para que aquellos no vivan todo esto que está predestinado para los que hacen el mal y no hacen el bien, para los rebeldes, para los hombres, ¿cierto?, que aún viendo todo lo malo que pasa, ¿cierto?, no se arrepienten y siguen haciendo lo malo y lo que llevan a cabo las imaginaciones de su corazón, no lo que está establecido en la palabra. Amén. Y el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. La estrella que yo según entiendo, mis hermanos, nuevamente usted me corrige si estoy equivocada, es Satanás. Amén. Esa es la estrella que cayó. Recordemos que él cayó del cielo, fue desterrado, ¿cierto? Porque se rebeló contra Dios con la tercera parte de los ángeles. Y él abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol, el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio el poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Amén. ¿Quiénes son los que tienen el sello de Dios en su frente? Nosotros no, porque nosotros ya deberíamos en esta etapa haber volado con el Señor. Estos son los 144,000 sellados, mis hermanos. Amén. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Se da cuenta que aún en medio de todo eso, Dios es misericordioso, porque no prolongó la agonía de aquellos hombres. Fueron solo 5 meses, mis hermanos. Quizá en medio de dolor esos 5 meses parecieran años, pero podemos ver la misericordia de Dios, porque siempre Dios aflige al hombre, no en forma voluntaria. Lo hace para que el hombre vuelva a entender y comprender que su vida no le pertenece, que está su vida en las manos del Señor, y en lo que muchas veces también nosotros nos olvidamos. Amén. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Se da cuenta que nosotros a veces olvidamos que hay una palabra que tiene que llegar a su cumplimiento en forma total. Y vivimos nuestra vida día a día como si fuésemos a vivir una eternidad en la tierra. Siempre yo he dicho, no está mal querer superarse.
No está mal anhelar cosas, mis hermanos, para vivir de una forma más cómoda. Pero lo malo es cuando hacemos que esas cosas sean más importantes que Dios en nuestras vidas. Y nos entregamos completamente a nuestro trabajo, a nuestros quehaceres, a nuestros afanes, a nuestras ansiedades, y nos olvidamos que viene el día grande y terrible. Amén. Como dice en Daniel 12, mis hermanos, porque ese día, dice la palabra de Dios, el tiempo del fin, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual fue desde que y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Amén. O sea, se da cuenta, mis hermanos, por qué tenemos que escapar antes, ¿cierto?, de todo lo que va a pasar en la tierra. Porque es necesario que también no seamos egoístas y no nos acomodemos en nuestros templos, no nos acomodemos en nuestros hogares y vivamos una vida como que nada pasa, porque es algo terrible, tiempo de angustia, el cual jamás se ha visto antes. Esto que pasa, mis hermanos, no piensen que el apocalipsis, esto que pasa no es el tiempo del fin todavía, esto es una preparación. Porque a veces la gente dice, no, pero es que es cumplimiento de la palabra. En verdad esto es preparación para cuando venga realmente, mis hermanos, el tiempo del fin. Esto que vemos no es nada comparado a lo que se aproxima. Y esto no es para meter miedo, es para alertar. Esto no es para amedrentar. Esto es para que uno se ponga cuenta con el Señor y se dé cuenta de que estamos en peligro si no estamos haciendo la voluntad del Señor. A mí me encantaría, mis hermanos, siempre hablar de las bendiciones que Dios puede entregar a su vida. A mí me parece que es bueno hablar de lo que da el Señor cuando uno es obediente, porque eso nos alienta, nos hace cobrar fuerza y todo. Pero también eso muchas veces nos hace quedar dormidos, nos hace quedar cómodos. Por eso también Dios nos pone en alerta a través de mensajes como estos. Amén. Para que tomemos con seriedad las cosas que han de venir, mis hermanos, del servir al Señor. Amén. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros a caballo corriendo a la batalla. Amén. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Como digo, mis hermanos, esto no es meter miedo, esto no es querer llenarle de terror, esto es querer decir, pensemos en cómo están nuestros caminos, reflexionemos, estemos de mirando un poquito nuestro interior y pensemos, ¿vale la pena que le dé vuelta la espalda a Dios? ¿Vale la pena que busque las cosas de esta tierra, siendo que esas cosas son cosas momentáneas, cosas que en algún momento se van a acabar? ¿Será que es tiempo para que yo esté pensando solamente en mí o piense también en aquellas almas que todavía no se acercan al Señor? Que me ponga literalmente en oración y ayuno por aquellos que no vienen a Dios todavía. ¿O es que solamente yo oro por mi vida? ¿O es que solamente yo me preocupo por lavar mi vestidura? ¿O es que solamente yo me preocupo de mí mismo, de mi bienestar? Eso no es tener a Dios en el corazón. Amén. No podemos decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, si solamente me importo yo misma, si solamente me importa mi familia, si solo me importa el bien que puedo obtener a través de mi trabajo. Yo digo, ahora no vivo yo, Cristo vivo en mí, si todos los días pienso, ¿cómo puedo llegar a más personas predicando la palabra? ¿Cómo puedo hablarle quizás a esa persona que le estoy hablando durante tiempo, meses, años y no quiere volver a Cristo? ¿Qué puedo hacer, Señor? Dame el entendimiento, dame el discernimiento para poder llegar con una palabra tuya, con esa palabra que es más cortante que espada de 2 filos, al corazón de esa persona que está perdida.
Así piensa un siervo y una sierva de Dios en aquel que está débil, en aquel que necesita algo, en aquel que está pasando por alguna tribulación, sino, ay, qué pena mi hermano, ay, qué pena mi hermana, ay, qué triste lo que estás viviendo, voy a orar por ti, doy vuelta a la espalda y me olvido incluso de orar por esa persona. Dios tenga piedad de nuestras vidas y realmente estemos a cuenta cuando el Señor venga y podamos volar con Cristo, habiendo hecho todo lo que está a nuestro alcance por haber hecho el bien y no el mal. Amén. Y tenían colas de escorpiones, también aguijones en sus colas, tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Amén. El Señor, mis hermanos, todavía tiene piedad con nosotros. Todavía tiene amor con nosotros. Todavía tiene misericordia. Esos que dicen, ay, si siempre dicen que Cristo viene Cristo no viene por esto. Porque lo que va a pasar va a ser tan terrible que Cristo no quiere que pasen estas cosas para nosotros, para aquellos que Él dio su vida para que fueran salvos. Por eso, porque Él dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero muchos no quieren venir y por eso Él todavía no viene. No porque se esté tardando, no porque encuentre que todavía no es el momento, no es porque no esté viendo todas las injusticias que se están cometiendo aquí en la tierra, mis hermanos, sino porque todavía espera que vengan hacia Él y puedan entrar a la vida eterna. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esos 4 ángeles sabemos que son parte de los ángeles que cayeron cuando fueron en rebelión, ¿cierto?, con Satanás al Señor. Se rebelaron contra Él, ¿cierto? Querían tomar lo que era de Dios. Y ellos fueron, después de la gran batalla, ¿cierto?, que también podemos leer en la palabra del Señor en Apocalipsis, que, ¿cierto?, que se desató en el cielo, y de lo cual también fue parte el arcángel Miguel, ¿cierto? Sabemos que desde ese momento Satanás ha estado oprimiendo a la humanidad, ha estado tratando de hacernos caer, ha estado tratando de que perdamos, ¿cierto?, la fe en Cristo y que nos odia, porque Él es el enemigo de nuestra alma, porque Él no quiere que ninguno se salve, a diferencia de Jesús, que Él no quiere que ninguno se pierda. Y es por eso que se desata todos los días batallas, mis hermanos, de lo cual nosotros, con nuestras oraciones, con nuestros ayunos, con palabra del Señor, podemos, ¿cierto?, también aprender a luchar y vencer al enemigo, resistiéndole, ¿cierto?, para que huya de nosotros. Y dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Amén. Dios bendiga, ¿cierto?, esta palabra. Y qué bendición, mis hermanos, para Juan poder haber visto las cosas que iban a pasar, mis hermanos. Las cosas que sucederían en un futuro. Y ya ese futuro se acerca cada día más. Está cerca. Amén. Por eso es lo que es necesario que analicemos cómo está nuestro caminar, en qué estamos fallando para enmendar nuestros errores. Así vi en visión los caballos a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Qué terrible, mis hermanos. Va a ser día de espanto, de terror. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza y con ellas dañaban.
Qué terrible, mis hermanos. Dios nos ayude. Dios nos ayude a caminar de forma que al Señor le agrade. Porque delante de Dios, mis hermanos, no sirven las apariencias, no sirven, mis hermanos, los contactos, no sirve, mis hermanos, lo que tengamos de dinero, porque todo proviene de Él. No nos sirve, mis hermanos, si somos o no somos de buen parecer. ¿Cuántos estudios académicos, mis hermanos, tengamos? No, nada de eso va a servir cuando estemos en aquel día delante del Señor. Dios nos ayude. Y los otros hombres que no fueron muertos en esas plagas, ni aún así se arrepintieron. ¿Se da cuenta? Qué duro es el corazón del hombre, y después nos preguntamos, ¿por qué vendrán todas estas cosas? El Señor nos está dando la oportunidad de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, para que estas cosas no tengamos que vivirlas. Y no solo nos está dando esta oportunidad a nosotros, los hijos de Dios, sino a todo el mundo. Porque Cristo murió por todos. ¿Para qué? Para que ninguno se perdiera. Pero el corazón del hombre es tan duro que no ve eso. Cada uno quiere vivir conforme a sus propios intereses. Dios tenga misericordia, mis hermanos, de todo esto. Dice, y los hombres que no fueron muertos en estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Cómo es la necedad del hombre que adoran a las cosas que ellos mismos crean? ¿Se da cuenta la ignorancia del corazón humano? Que no pueden ver un poquito más allá, como se dice vulgarmente, de sus narices. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Siguieron en sus caminos perversos. Amén. Dios nos ayude para poder nosotros pedirle al Señor que nunca se aparte nuestra mirada de su propósito, de este camino, y sobre todo de poder ir por aquellos que todavía están perdidos. Porque también, como dice, mis hermanos, en Daniel 12, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Al decirle usted a las personas, a la gente, que hay un camino que es bueno, que es angosto, y un camino que es perverso, que es ancho, está enseñándole la justicia a la multitud. Al decirle que hay un Dios real, que hay un Jesús que vino a morir por sus pecados, que no importa el pecado que tengan, que Dios perdona, mis hermanos, todo lo que hayamos hecho, mis hermanos, en nuestra ignorancia, pero que si hoy